El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos a meditar hoy la tercera invocación del Ave María. El Señor está contigo. En la misa, para saludarnos, el sacerdote utiliza la fórmula: el Señor esté con vosotros. A María el ángel le dijo: el Señor está contigo. A nosotros nos lo dice porque es posible que también de hecho, y no solo como un buen deseo, se produzca en nuestra vida llegar a la situación de que el Señor esté conmigo y yo esté con Él. La cuestión es que hemos de creernos que es posible vivir así, que es posible vivir así, que yo tengo las condiciones de vivir con Dios, para ser de Dios y vivir absolutamente confiado en Él. En resumen, para vivir de fe. Este es el tema de hoy. Todos conocemos gente que nos causa, lo entrecomillo, una envidia sana, porque son personas de fe, que la viven con naturalidad, que confían en Dios, que viven con esa alegría característica de las personas que encuentran siempre el aspecto positivo a todo y viven felices. Hace años, en una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta, le decían: Madre, pronto cumplirá usted 85 años. ¿Es usted feliz? Y la respuesta de aquella santa mujer no pudo ser más sencilla: naturalmente. No tengo ninguna razón para no ser feliz. Si lo haces todo por Jesús, añadió, nada puede hacerte infeliz. Una respuesta así, queridos hermanos, no puede ser algo genético, sino que es fruto de la fe, ya que la fe es una virtud que Dios nos da en el bautismo y que crece con el ejercicio. La pregunta es si exige unas condiciones especiales o tú también, podemos vivir de fe de esa misma manera. Cuando uno va a entrar
por ejemplo, a empezar una carrera en la universidad, sabe que se va a preparar para un ejercicio profesional que requiere unos conocimientos especializados, el que sea. Estos solo se adquieren, esos conocimientos, invirtiendo tiempo y esfuerzo para obtenerlos. Sin embargo, hay casos en los que dedicando e invirtiendo tiempo y empeño, hay personas que abandonan o cambian de orientación porque les parece que es una carrera demasiado dura. Pues mirad, hermanos, hay una carrera a la que todos debemos aspirar, a la que todos estamos llamados, que es la vocación a la santidad. Tiene un entrenamiento que dura toda la vida y una licenciatura, ya que con la muerte se nos entregará el título. Esa carrera tiene una gran ventaja, ya que podemos afirmar, sin duda, que disponemos del talento necesario para hacerla, para recorrerla. Mientras no abandonemos, la victoria es segura, porque la vida de la Virgen, nos enseña el éxito de una vida cristiana. Y Dios, en el bautismo, también nos dio las actitudes necesarias para ser santos. Vivir de fe, queridos hermanos, no es complicado, solo que a veces lo complicamos nosotros. Como me decía un niño en un examen de religión, en el que le preguntaban ¿cuál es la definición de la fe? Y dijo con un poquito de cara: la fe es lo que Dios nos da para que entendamos a los curas. Algo de razón llevaba. Podemos ver, pensando, vivir de fe, quiero decir, supone caer en la cuenta de que la verdad es la fe. Podemos ver los acontecimientos de nuestra vida desde una óptica solo humana. Pero ver las cosas así no es ver la realidad completa. Es quedarnos sin considerar el factor más importante, que Dios existe, que me quiere, que está detrás de todo lo que me pasa y que espera que yo confíe en Él. Existe, me quiere, está detrás de todo lo que me pasa y espera que confiemos en Él. La cuestión no es tener solo capacidad, porque el talento no es suficiente. Tener talento musical, por ejemplo, o artístico, no nos hace necesariamente artistas o músicos. Uno puede nacer con un gran talento artístico, pero si no hay lecciones, si no coge nunca un pincel, su talento quedará oculto y será inútil. También los talentos espirituales pueden ser o quedar inutilizados. Por el bautismo tenemos la capacidad sobrenatural de creer en Dios y de amarle, pero si no recibimos una formación, puede quedar en algo irreconocible. Hay gente que no es consciente de la necesidad que tiene de la fe y, por tanto, de la necesidad que tiene de Dios. Me contaban que una vez en un departamento de literas viajaba una señora con un niño de meses que se echó a llorar. Los demás no podían dormir con los lloros del niño y todos fueron dándole ideas a la madre. Túmbele, incorpórele, tápele con una manta, dele aire, hay que mecerlo.
etc. Pero el niño no callaba, hasta que a la madre, como buena madre, se le ocurrió, ella lo sabía, que igual tenía sed. Le dio agua y el niño se durmió. El pobre niño o no sabía lo que quería, o no sabía explicarlo, o no podía. Pues mirad, nos pasa algo parecido a nosotros cuando echamos la culpa de nuestros problemas a los amigos, a nuestros padres, a tu mujer, a tu marido, al trabajo, a la carrera, y no a nosotros. Porque no nos damos cuenta de que tenemos sed de Dios, que lo necesitamos, o porque se nos olvida en los momentos de mayor agobio. El modo en que enfoques tu vida depende de la fe que tengas. Yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo es tu vida de fe? ¿Te esfuerzas en juzgar lo que te va pasando pensando que Dios está detrás y quiere algo de ti? ¿Lo piensas desde la fe? Ese pequeño problema que has tenido estos días, ese enfado, esa preocupación, ¿cómo la enfocas? Tu felicidad depende de que consigas ver a Jesús en las personas que te rodean y en las cosas que te pasan, y de que intentes hacer todo por Él. Puede ser que no nos olvidemos de la fe, que la tengamos desde siempre, pero que surge el peligro de que no la apreciemos y que por no ejercitarla se debilite e incluso la perdamos. Pero será por nuestra culpa. Es prácticamente inevitable que surjan dudas de fe en la vida de cualquier persona. Es más, en una persona que usa inteligencia es lo que pasa normalmente. Dios nos excede y no podemos llegar a abarcarlo completamente. Fijaros, explico esto. Hay verdades que son de distinto tipo. Por ejemplo, una verdad que es evidente, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Ninguno la niega. Hay otras que son demostrables. Por ejemplo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Yo me lo he apuntado porque soy de letras y supongo que será así. Es demostrable. Pero mirad, hay otro rango. Que Cristo está en el pan y en el vino después de la consagración y que queda reservado en el sagrario, es una verdad de fe. El mayor peligro con esas dudas no es no tenerlas, sino verlas como cosas sueltas, es decir, diseccionarlas, como cuando un niño coge un juguete, lo desarma y lo vuelve a construir y sobran piezas. Y no tener la humildad suficiente para decir, papá, ¿cómo es esto? ¿Cómo se construye? Como diría el niño. No tener la humildad de pedir consejo o de formarse. Mirad, nuestra formación no acaba nunca y siempre hemos de estar cuidándola, porque una fe que se cuida nunca se perderá. A este respecto me acuerdo, y perdonad la anécdota porque me hizo mucha gracia, que en los años que viví en Pamplona, estudiando la teología, y en plenos Sanfermines, y quienes habéis estado allí sabéis cuál es el ambiente, una mañana de domingo salí a celebrar misa y me crucé con un grupo de chicos que venían bastante cargaditos de recogida. Para hacerse una idea, uno iba toreando a un perro con una cazadora. Me cambié de acera, por si acaso, pero ellos se cambiaron también y nos cruzamos. Y uno me dijo, con un tono que es irrepetible aquí,
tengo tanta hambre, perdonad la frase, tengo tanta hambre, me dijo, que me comería un cura. Yo, por supuesto, me di por aludido y le dije, para eso, querido amigo, tienes que tener buen estómago. Y entonces se quedó parado, viendo su idiotez, perdonad la frase, y me dijo, padre, perdone. Que conste, me dijo, que soy muy católico, pero me pasa como al equipo de Pamplona, al Osasuna, que nunca profundizo. Me hizo mucha gracia. Y me sirve para decir, queridos hermanos, hay que profundizar. Mirad, uno no empieza teniendo dudas de fe sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, por ejemplo, y luego deja de ir a misa. No, al revés. Uno deja de ir a misa y acaba teniendo dudas de fe. Ni duda tampoco de que Cristo actúe a través del sacerdote en la confesión y luego no se confiesa, sino al revés. No se confiesa, deja la confesión y acaba dudando también de esa acción de Dios a través del sacerdote. Si surge un conflicto entre algo que me separa de Dios y mi fe, puedo reaccionar rechazando ese comportamiento. Pero si no estoy dispuesto a renunciar a eso, entonces quien cede es la fe. Y ya uno, como sabéis, vive como piensa o acaba pensando como vive. Es cierto que a veces es complicado tener esa fe, pero con la gracia de Dios es posible. Hay que profundizar, repito. Esa gracia que nos llega por la confesión, por la misa, por los sacramentos. Sin ella, la batalla está perdida y nuestra capacidad de vivir la fe, de confiar en Él, queda inutilizada. La fe nos hace creer en Jesús. Y lo que nos dicen los evangelios es creer en Jesús y que lo que permite que ocurra en mi vida tiene una explicación. Es creer en Jesús y cooperar con Él en lo mejor que podemos hacer para ser felices. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, queridos hermanos, no somos un acto, un producto de la casualidad, sino un acto de amor de Dios. Somos un acto de amor de Dios, cada uno de nosotros, de un Dios que ha dado su vida por ti y por mí. Ese es el motivo de la fe. Me fío de Dios, solo entonces tendré fe, ya que la fe nos tiene en unos contenidos, sino en una persona, con mayúscula. Tener fe es fiarme de Jesús y creer que lo que Él me pide es que yo sea feliz. Qué bien entendió aquella niña con síndrome de Down que un día, jugando con la tierra, se infectó los ojos. Y como la infección no remitía, el padre la llevó al médico, pero antes pasaron por una iglesia y le dijo que se acercara al Cristo crucificado que había allí y que le pidiera a Jesús que le curara los ojos. La niña fue decidida, pero al volver su padre se dio cuenta de que algo le pasaba y le preguntó: ¿verdad que no le has pedido a Jesús que te curara los ojos? Y la niña dijo: ¿cómo se lo iba a pedir? ¿Has visto cómo los tiene Él? ¿Has visto cómo los tiene Él? Queridos hermanos, ¿cómo no fiarse de un Dios así? Jesús pone por delante el ejemplo de su vida. Fíate de Jesús. Ese es el motivo de tu fe. No dudar nunca de Él, ni separarte. Convencerte de que tienes la capacidad de vivir feliz, de que Dios está contigo y quien sustenta tu vida. Y si no cuidas tu fe, te pierdes lo mejor. Por ello, ante las dudas, preguntar, estando dispuesto a rechazar lo que te separa del Señor. La Virgen no dudó nunca de Dios,
ni se separó de Jesús. Por eso, pídele que te ayude para profundizar en tu fe, para conocer a Jesús y para que se pueda decir de ti también, como de ella, el Señor está contigo. Así sea.